Bienvenidas, bienvenidos, muy buenas tardes, noches. Emmanuel Macron ha logrado conservar por 5 años más el Palacio del Elíseo. Vence por segunda ocasión a la derecha autoritaria. Pero atención, esta derrota de Macron contra la derecha o ultraderecha no deja de observarse en el mundo como un avance inédito, ¿sí?, de la ultraderecha en la política francesa. Más o menos 60% de los votos, pero 40 y tantos por ciento de la señora Le Pen es un avance considerable. Algunos analistas están coincidiendo tanto en periódicos, estaciones de radio y televisión, de que la abstención refleja una sociedad francesa enojada, fracturada, fatigada con la democracia. Hay un descontento con las autoridades de todos colores, de todas ideologías y de todos los partidos políticos. Vamos a analizar qué está pasando en Francia, en Europa y en el mundo. Promete ser un programa, créamelo, muy interesante. Quédese con nosotros, comenzamos. Prohibido cambiarle. AMX Noticias presenta Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. Qué bueno que nos acompaña aquí en Libertas, periodismo por un México nuevo a través de la Agencia Mexiquense de Noticias. Estamos transmitiendo completamente para toda la República Mexicana y los Estados Unidos a través del 34.2 abierto digital. Los sistemas de cable, por cierto, se ha unido Easy en el canal 135, sistemas satelitales y bueno, por la multiplataforma estamos llegando prácticamente a todo el mundo. ¿Qué implicaciones tiene para Europa? ¿Qué implicaciones tiene para el mundo la relación con México? ¿Qué podemos decir de la llegada una vez más al Elíseo, nunca se fue, de Emmanuel Macron? Saludo con afecto a la coordinadora de la licenciatura en negocios globales de nuestra querida iberoamericana, la doctora Contreras. Aribel, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes, noches, gusto en saludarte. Al contrario, Gustavo, como siempre, un honor poder estar aquí contigo en tu espacio, compartiendo con todo tu auditorio, pues ahora este tema tan importante no solo para los franceses, Gustavo, sino para Europa y todo Occidente. No venía bien calificado Macron. ¿Cómo es que logra ganar la segunda vuelta? Fíjate, Gustavo, que tú lo estás diciendo muy bien. No estaba avanzando en cuanto a su aceptación y su popularidad. Le tocó enfrentarse a la era Trump, le tocó sobrellevar los chalecos amarillos, que fue un movimiento surgido en el 2018 a la luz de una propuesta donde él quería alzar los precios de los combustibles, derivado a que el escudo que él había propuesto, pues fue bloqueado por la eurodiputada entonces, Marine Le Pen. Le tocó enfrentarse a una pandemia y ahora le tocó pues tener que enfrentar y tomar un liderazgo con respecto a la guerra de Ucrania. Entonces, ¿cómo llega Emmanuel Macron a estas elecciones, en la primera y la segunda vuelta? Llega con muchos retos y desafíos para Francia, llega donde el poder adquisitivo y la seguridad social son dos pilares básicos para los franceses para emitir su voto, y lo peor, en un escenario con 12 candidatos en la primera vuelta, lo que pues esto genera una fragmentación, una fractura en el voto donde se dispersa y por lo tanto no la iba a tener nada fácil y nada sencilla ante tanta diversidad de plataformas políticas. Fíjate, doctora, que esto rompe mitos porque pareciera que todos los ciudadanos estamos, no lo puedo decir con palabras completas, pero me van a entender todos, muy encañonadas con las autoridades. Pero a pesar de la guerra, ¿no? La inflación, el granero del mundo, ya lo explicamos en un programa anterior, es Ucrania, la guerra con Rusia, la pandemia con tantos muertos, murieron muchísimos en Francia, cantidad de franceses acusan a sus autoridades de que lo hicieron muy mal, ¿no? Como aquí en México, como allá en Estados Unidos y como en cualquier parte del planeta, en todos los países. Pero rompe mitos, digo,
porque este personaje que gobernaba fue reelecto. Esto es increíble. Totalmente de acuerdo contigo, porque inclusive se tiene los datos que desde hace 2 décadas ningún presidente francés había logrado reelegirse. Es decir, Emmanuel Macron se ha convertido en un nuevo fenómeno porque se convirtió en el presidente más joven de Francia, se convierte presidente de un partido que en el 2017 apenas tenía poco de haberse creado, con una plataforma de centro, y ha sido, vaya, ha roto, perdón, muchos esquemas, ¿no? Entonces, ahora vemos cómo Emmanuel Macron se va a enfrentar en esta avanzada, pero donde lo más preocupante, Gustavo, es que aquellos que votaron por la oposición en la primera vuelta, no todos le dieron el voto, y ahora en esta segunda vuelta, esta base electoral que optó por una ultraderecha, él va a tener que gobernar para todos los franceses. Sí. Por eso en su mensaje de victoria él decía que llamaba a la unidad y que va a gobernar para todos los franceses, pero eso implica, ojo Gustavo, que en las elecciones legislativas que se van a celebrar en junio pueda lograr una mayoría, porque si no le va a pasar como a todos los gobernantes, que si gana la oposición en el Parlamento francés, no va a tener gobernabilidad. Entonces, oye, permíteme hacer una broma. Si te está viendo el señor presidente en Palacio Nacional, dirá, oila, no, él sí la logró en 2018, ¿no? Exactamente. Entonces ahora el gran reto que tiene todo su partido es ver con quién va a tener que hacer alianzas, ver cómo va a poder llegar en las legislativas a ocupar estos espacios, porque se renuevan 577 diputados, y me parece, aunque todavía no lo hemos visto con una gran claridad, pero esto es una hipótesis mía, Gustavo, que posiblemente el primer ministro que lo acompañe, porque es un nombramiento que él tiene por facultad de Constitución, puede ser que a lo mejor ahí veamos al tercer candidato que llegó en la primera vuelta, que es Jean-Luc Mélenchon, que es el ultraizquierdista, porque al final del camino él tiene que tejer la agenda política de una manera muy inteligente, y los jóvenes le dieron el voto a la izquierda. O sea, me estás diciendo que Mélenchon podría integrarse al gabinete del señor Macron. Es interesante, ¿eh? Exactamente, porque desde hace mucho tiempo no se ha visto justo este balance de poder, ¿no? De la oposición, el presidente y primer ministro, y cuando se ha hecho en el pasado en Francia, se ha logrado por una manera, pues una estrategia finalmente política, y puede ser que este casi 21% que logró Mélenchon le convenga a Emmanuel Macron para que pueda tener gobernabilidad por los próximos años, y de esa manera frenar también la avanzada de este movimiento de ultraderecha de Marine Le Pen, porque ya dicen que si Marine Le Pen en 5 años no se vuelve a postular, puede ser que sea la sobrina de ella la que continúe avanzando. Y es interesante que gane el centro, porque Le Pen era la ultraderecha y Mélenchon era la ultraizquierda, el radical, pero hábilmente Macron podría jalarlo a su gabinete o podría jalarlo para su molino político, ¿no? Pero qué duro para los franceses, que primera vuelta, segunda vuelta, y ya empiezan las elecciones para junio. Oye, esto parece México, París parece Ciudad de México. Es muy desgastante para el ciudadano francés, porque además también ha habido una gran crítica donde dicen que estos candidatos ahora, para poder contener por las legislativas, han descuidado mucho la parte del Parlamento Europeo. O sea, dicen, pues es que todos han estado en campaña, y muchos franceses críticos a Emmanuel Macron, que lo han etiquetado como el presidente de los ricos, dicen, vaya, qué bueno que ya acaban las elecciones, porque ya por fin vamos a poder tener un presidente que esté gobernando, no que esté en campaña. Y también en la Unión Europea dicen, qué bueno que ya se dio la elección presidencial en Francia, porque Francia preside
lo que es el Consejo de la Unión Europea y concluye el 30 de junio. Entonces ya también al interior de la Unión Europea dicen, ya queremos tener a un presidente enfocado a atender la agenda de la Unión Europea, porque sabemos que aunque ha hecho lo propio para poder avanzar en muchos temas de la agenda, y también con la cuestión de Ucrania, pues también cuando hay un personaje que está en campaña, pues está enfocado en lo propio. Sin embargo, quiero destacar, Gustavo, que es importante dar este seguimiento y qué bueno que si haces este programa, porque Francia es país miembro permanente del Consejo de las Naciones Unidas, es miembro del G7, del grupo de los países más industrializados, miembro de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, también es miembro pues, de diversos foros multilaterales, miembro de la OTAN, de la Unión Europea, y de acuerdo a un índice que mide el poder militar, ocupa la 7ª posición, fíjate qué interesante, y en cuestión de poder suave ocupa la 6ª posición, es decir, no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de una potencia, estamos hablando de un país que ha ido en mancuerna con Alemania por tradición, por décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, y donde ahora vemos a una Francia que necesita estar fortalecida para poder dar sustento junto con Alemania a que continúe la unión al interior de la Unión Europea y que no comience a dividirse y a romperse, como lo hemos visto en algunos momentos, pues tan álgidos como lo fue la pandemia y ahora como lo es la guerra en Ucrania. Y fue increíble ver a Macron después de que ya, pues prácticamente había confirmado la segunda vuelta, llegó como una estrella de rock and roll ahí en la Torre Eiffel, ¿no? Y todos, 1, 2, 3, 4, 5, y aparece Macron, presidente. Son 5 años más ahí, no son sexenios, son quinquenios. Y me llamó mucho la atención que la oda a la alegría o el himno a la alegría que todos aprendimos en la primaria, es una melodía que todos alguna vez hemos tarareado, ¿no? Fue como reciben a este personaje que, como bien lo dice la doctora Contreras, pues es un mensaje al interior de Francia, en el continente europeo, y que mueve fichas a nivel mundial. Vamos a seguir platicando, doctora. Te quiero agradecer la coordinación del programa, tu siempre gentileza, tu profesionalismo, y que la gente no le cambie porque veo que tenemos una agenda los próximos 45 minutos. Yo le llamaría de primera. ¿Coincides? Por supuesto, Gustavo, al contrario, muy generosas tus palabras, la agradecida soy yo y como siempre es un gusto poder hacer equipo y pues sigamos muy atentos porque los próximos minutos y segmentos prometen darnos una mayor claridad de este panorama. Cuídate mucho, doctora, gusto en saludarte. Al contrario, el gusto es mío. Hasta pronto. La coordinadora de la licenciatura de negocios globales de la Iberoamericana. Regresamos con un paisano. No se vaya, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Usted acaba de accionar su aparato televisor, llega muy a tiempo. Estamos hablando de el presidente de Francia, que ahora pues ha ofrecido, después de ser reelecto, el señor Macron, trabajar para responder a la rabia, a los desacuerdos que llevaron a votar por el proyecto de la extrema derecha. Le Pen pues avanzó muchísimo y recordemos, para ubicarnos perfectamente, que Macron representaría el centro izquierda o el centro, la señora Marine Le Pen, la ultraderecha, y el señor Mélenchon, la ultraizquierda. Y ¿cómo se observa esto en el ajedrez político? Yo se lo pregunto al maestro Luis Guacuja Acevedo, profesor de nuestra querida máxima casa de estudios, de nuestra querida UNAM, especialista, por cierto, en asuntos europeos. Maestro Guacuja, ¿cómo ha estado? Le saludo con afecto y mucho respeto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Esto es un golpe severo para la ultraderecha en el mundo, en particular para Europa, te lo pregunto, Luis. Pues no, ojalá así fuera. Desgraciadamente no lo es, quizá todo lo contrario, ¿no? A ver, el triunfo de Macron en la segunda vuelta de las elecciones francesas es una buena noticia para Francia, es una buena noticia para Europa, pero no debemos dejar de observar lo que significa
que Marine Le Pen haya obtenido más del 40% de la votación. Su padre, Jean-Marie Le Pen, hace 20 años, ¿no?, llegó a la segunda vuelta de las elecciones, compitiendo contra Jacques Chirac, y bueno, pues entonces obtuvo apenas un poco más del 16%, ¿no? Marine Le Pen llega a una primera vuelta, bueno, si nos remontamos al 2017, ella en la segunda vuelta quedó 30 puntos abajo que Emmanuel Macron. Ahora esa diferencia fue de la mitad, de 15 puntos. Y además en la primera vuelta de estas elecciones francesas, si juntamos los votos de Marine Le Pen con los de Zemmour, el otro candidato también de extrema derecha, entre ambos superaban 30%, que son más del 28% que obtuvo Emmanuel Macron. Y en la segunda vuelta, bueno, pues ese 30% no llegó solo, llegó con 10 puntos más, un poco más, unos 12 puntos más. O sea, por Marine Le Pen en la segunda vuelta votó no solo los votantes de Zemmour, que ya se advertía, sino un 10% más de ciudadanos franceses que decidieron darle su voto a la extrema derecha. Nunca antes en la historia francesa pues había llegado tan lejos la extrema derecha, con un discurso más suavizado, aprovechando, digamos, también las consecuencias de estas sanciones de Occidente hacia Rusia, que están teniendo un efecto boomerang, que están afectando a los ciudadanos, que están incrementando la inflación, que están sobre todo afectando a los bolsillos de la gente cuando van a cargar el tanque de la gasolina, ¿no? O a pagar el recibo de la energía eléctrica. Y entonces esto es lo que preocupa, ¿no? Hay casi una decena de países en la Unión Europea donde la extrema derecha ha ido incrementando estas preferencias. Bueno, Vox, por ejemplo, en España, ¿no? Oye, Luis, ha dicho Marine Le Pen que, después de admitir su derrota, que va a liderar las legislativas de junio. O sea, está retando a Macron. A ver, tú desde el Eliseo, pero yo en la calle, y te vamos a ganar la mayoría en las cámaras. ¿Cómo ves este reto, amenaza? No sé cómo interpretarlo. Sí, a ver, nos falta observar qué pase de aquí a mes y medio, que son las elecciones a la Asamblea Nacional. Recordemos que hace 5 años Emmanuel Macron supo aprovechar muy bien la visita a Europa de Donald Trump, y vimos a un Emmanuel Macron que se le puso enfrente, ¿no? Que, digamos, tuvo una posición, lo que muchos hacen llamar esta diplomacia de la seducción. Ahora también la posición de Francia frente a Ucrania le ha dado puntos a Emmanuel Macron. Pero de aquí al mes y medio, que son las elecciones a la Asamblea Nacional, el escenario es distinto que hace 5 años. Hace 5 años pudo tener la mayoría Emmanuel Macron. Ahora lo que se advierte es que el voto se va a dividir en 3. Un tercio quizá se irá con Macron, pero un tercio igual con la izquierda de Mélenchon, y otro tercio quizá para la extrema derecha. Entonces, esa sí va a ser una elección, digamos, mucho más competida, mucho más interesante, y que quizá implique para Emmanuel Macron pues un obstáculo o lo obligue a acercar posiciones, sobre todo con la izquierda de Mélenchon. Ahora dime algo, Luis Antonio Guacuja, maestro Guacuja, ¿crees que ahora con la segunda parte en el Eliseo pueda cambiar su visión en torno a la guerra Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania? Pareciera que en Europa están más preocupados por esta avalancha, ¿no?, de refugiados, que por lo que significa los misiles, las balas y el conflicto bélico. Macron estaba en campaña, tenía que ser muy cuidadoso, pero ahora pues rendirá protesta por un segundo periodo. ¿Crees que esto modifique su crítica a el presidente Vladimir Putin?
A ver, él ya advirtió que que estos 5 años siguientes van a ser diferentes, ¿no? Que va a gobernar de manera distinta, y lo cierto es que si se enfrenta a una asamblea dividida, sí está obligado a acercar más las posiciones de centro a las posiciones de izquierda, ¿no? Que le permita tener esta relación de mayor cercanía, y tendrá que hacer, por lo tanto, concesiones importantes, ¿no? Y quizá varíe este sentido. Recordemos que, bueno, después de que se fue Angela Merkel, el timón de la Unión Europea está un poco en el abandono. El canciller alemán Olaf Scholz no ha sabido, no se ha podido colocar y posicionar con un liderazgo tan claro, y ahí está esta competencia con el presidente francés, a ver quién lleva las riendas del proyecto europeo en un momento muy complicado, en un momento donde los ciudadanos miran con cierto recelo no solo el tema de los refugiados, ¿no? Que de pronto parece este gesto altruista, solidario, pero en algún momento, y sobre todo aprovechado por la extrema derecha, verán en estas oleadas de refugiados una amenaza y con qué alimentar su discurso populista excluyente, ¿no? Entonces, sí es un tema, y el costo que están teniendo los bienes y los servicios en Europa es algo que los ciudadanos ya no están dispuestos a, pues, digamos, a seguir tolerando en las mismas condiciones. Las últimas manifestaciones que se vieron en Francia eran en contra de la extrema derecha, pero también en contra de Emmanuel Macron, ¿no? Hay una población, sobre todo el recibo de la energía eléctrica, por ejemplo, el recibo de la luz en España es sencillamente impagable, al igual que en Suiza y en Suecia y en Italia, porque esto es un fenómeno internacional. Oye, Luis Antonio, Francia, junto con Alemania, tú eres el experto en asuntos europeos, son como hermanos mayores, ¿no? Y en particular Francia por el tema del turismo, quizás por la industria. Alemania, aunque ya la señora Merkel, ya hicimos un programa al respecto, pues se ha despedido, ha concluido su mandato. Pero, ¿cómo estarán sus colegas de todo el continente contentos con la llegada, con el segundo periodo de Macron? Dicen en política que es mejor trabajar con el que ya conoces, y la familia Le Pen siempre ha querido, pero no lo ha logrado. ¿Tú qué opinas? ¿Estarán contentos en todas las capitales europeas con el resultado que hoy estamos analizando? Bueno, en la mayoría sí, por supuesto, porque a ver, una llegada de Marine Le Pen al Eliseo significaría sencillamente la debacle, no solo en Francia, sino del proyecto europeo, tal como lo conocemos ahora, ¿no? Hay quien dice de las dimensiones del Brexit, ¿no? O sea, la posibilidad estaba ahí, el riesgo estaba ahí, los números cada vez incrementándose de manera importante en Francia, sí constituyen una amenaza real. No solo es en Francia, el tema es que está en distintos países de la Unión Europea. La extrema derecha ha ido ganando terreno, se ha sabido colocar con cierta comodidad, se ha sabido posicionar como una alternativa de votación, ¿no? Digamos, a esta oleada antisistema que apareció con mayor claridad después de aquella crisis económica de 2008, pues la extrema derecha ha sido incluso más consistente que la izquierda radical, ¿no? Con partidos como Syriza en Grecia o como Podemos en España. La extrema derecha ha ido suavizando su discurso y se ha ido quedando ahí con este discurso muy nacionalista, muy conservador, xenófobo, excluyente. Racista. Racista, por supuesto, y que ha ido ganando adeptos, ¿no? De manera, insisto, preocupante, y con estrategias que han cambiado, han sabido ser resilientes, digamos. Si en algún momento, hace 20 años, la oferta que hacía el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, era sacar a Francia de la Unión Europea, ahora esta no es la idea. Ahora la extrema derecha en Europa quiere dinamitar Europa desde dentro.
¿no? No saliéndose, sino desde dentro. Ya incluso hay estas iniciativas para, digamos, hacer bloques comunes, un bloque común, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, ¿no? Entonces, esto es quizá todavía más peligroso porque se les ha tratado de aislar, ¿no?, a la extrema derecha en el Parlamento Europeo particularmente, pero si van unidos, esto será más difícil, ¿no? Si van creciendo en número de eurodiputados, si van haciéndose de más espacios en los distintos parlamentos nacionales en la Unión Europea, esto va a ser más complicado, más difícil y el riesgo va aumentando. Para concluir, Luis Antonio Guacuja, decía la doctora Aribel Contreras que Mélenchon, el de la extrema izquierda, a mí no me gusta decir extrema izquierda, pero más a la izquierda que Macron, porque tampoco es un loco que pinta y grafitea, no, es un personaje, por cierto, muy querido, tanto que lo felicitó el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que gracias a Mélenchon gana otra vez el señor Macron. Esa es la perspectiva de un líder de Estado en América. Pero ¿tú crees que esto ayudaría o va a enojar más a la ultraderecha? Mélenchon, dicen, jugó nada más ahí para estorbar. ¿Tú qué opinas de esto? No, Mélenchon tiene una visión de país mucho más interesante, ¿no? Mucho más integral, y por eso los ¿Es jóvenes... un Bernie Sanders? ¿Es un Bernie Sanders? Sí, una suerte de Bernie Sanders, digamos, una izquierda bastante consolidada, digamos, ante el desplome de la socialdemocracia en distintas partes de Europa y particularmente en Francia. Los números de Mélenchon son números importantes, pero que también recogen ese descontento de una parte importante de la sociedad, principalmente de los jóvenes. Y esto es una llamada de atención para Macron, pero también para que voltee los reflectores hacia allá, y lo tendrá que hacer de manera obligada y de manera más importante de cara a las elecciones legislativas de aquí a mes y medio. Muy bien, pues maestro Guacuja, te agradezco muchísimo esta interesantísima charla. Te mando un abrazo hasta los cubículos de nuestra querida máxima casa de estudios. Gusto en saludarte. Con todo gusto. Hasta luego. Regreso rápidamente, ya le decía, con mi paisano, el maestro Goicoechea. Regresamos, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Libertas. Periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. ¿Qué tal? Les saludan sus amigos los felinos. Y queremos enviar un cariñoso saludo para todas las mamacitas de televisión mexiquense. ¡Felinos! Yo soy José María y este día es, yo creo que el más especial en la vida de todos, porque de ellas venimos y a ellas las amamos. Feliz 10 de mayo, feliz día a todas las madres, el motivo más hermoso que tenemos todos para vivir. Un beso, feliz día, mamá. Rescatemos Atlautla, es ahora o nunca. Soy Carmen Carreño y con la alianza Va por Atlautla es tiempo de decidir si construimos un mejor municipio. La historia de mi vida es de apoyo, gestión y ayuda a las causas de la gente. Con tu energía y mi experiencia, llevaremos a Atlautla a ser el municipio que hemos soñado. ¡Rescatemos Atlautla! ¡Es ahora o nunca! Este 15 de mayo vota por la alianza Va por Atlautla. Vota PRI. La cuarta transformación se siente en todo México, en cada hogar, en cada sonrisa, en la semilla que toca nuestra tierra, en la mirada de los más sabios. La transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con... Bueno, la doctora Contreras ya advertía que sería un programa de mucho contenido, de alto nivel académico. Ya escuchó usted al propio Luis Guacuja, a la propia doctora, y ahora vamos con mi paisano, el director general del Instituto de Administración Pública del EDOMEX de nuestro estado, pero además Arturo Goicoechea vivió en París y recorrió todo Francia. Y bueno, es una voz doblemente experimentada, ¿no? Por su expertise en administración pública y porque pues conoce de cerca cómo piensan los franceses. ¿Cómo estás, Arturo? Me da gusto saludarte. Buenas tardes, noches.
Hola, buenas tardes. Gracias, Gustavo, paisano. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. A ver, ¿tú cómo viste lo que sucedió? Entiendo que tú estabas, bueno, tú paladeas algo de francés, pero estabas en el France 24, donde hablan castellano y le entiendes muy bien, y seguiste muy de cerca. Aquí en México, y en particular en el Estado de México, pues ya nos enteramos del resultado hasta la segunda vuelta, ¿no? Pero tú cómo viste todo este proceso político, repito, en tus dos condiciones. Adelante, por favor. Gracias. Mira, pues siendo ciertamente Francia la cuna del republicanismo en la era moderna, en la era contemporánea, es sin duda siempre un referente. Y la elección francesa de este domingo anterior, pero del fin de semana pasado sobre todo, y sumándole la muy próxima elección de diputados a la Asamblea Nacional, sirven para ilustrar algo que le está pasando a la democracia en todo el mundo, y que yo definiría como el desafío de la sensatez. Hoy las democracias están sometidas a un desafío entre la sensatez y el populismo. La sensatez desafortunadamente ya perdió en Hungría, ya perdió en Inglaterra, en el Reino Unido, ya perdió en su momento con la elección de Trump en los Estados Unidos. El gran desafío hoy de la democracia es optar entre opciones de vida pública sensatas. El propio Emmanuel Macron, hay que recordar, hace algunos años, cuando aparece e irrumpe en la vida pública, hace algunos años en este siglo, cuando se le preguntaba si él era un hombre de derecha o de izquierda, él respondía ingeniosamente: soy un hombre de izquierda y de derecha. Eso que mediáticamente sonaba muy atractivo y un poco provocador, es en el fondo una cierta amenaza. Estamos en la época de los personajes políticos sustituyendo a las estructuras de poder con las que explicábamos la democracia electoral el siglo pasado. Los grandes partidos políticos del mundo o han desaparecido o han sido reducidos a su mínima expresión. Y eso ha ocurrido en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en México, etcétera. Y no es necesariamente malo, nada más que es un cambio de época. Lo que quiero decir con esto, no quiero decir que estemos mejor o peor, simplemente es una época diferente que ya no la podemos entender con los referentes del pasado. Macron es un personaje de ellos y Marine Le Pen es otro personaje de estos que muchas veces gobiernan directamente el gobernante y el pueblo, sin intermediarios, sin partidos políticos, sin sindicatos, sin organizaciones sociales, etcétera. La democracia en el mundo, diría yo, se ha desestructurado, ha perdido la estructura tradicional y la reestructura la va a sustituir, no ha acabado de nacer y no la hemos acabado de dibujar. Y la elección francesa es un ejemplo de esto que acaba de ocurrir. Para fortuna de todos, triunfó de las dos opciones la más sensata. Ojo, no estoy diciendo ni que sea republicana ni que sea democrática. Sí es más sensata que el planteamiento extremista de Marine Le Pen. Claro, sí, la menos peor, exactamente, entre dos opciones menos malas. O agregaría, siguiendo la línea de pensamiento del doctor Guacuja hace unos instantes, quizá había una, que en este caso que sea la de Mélenchon, de extrema izquierda, como se le llama allá, es el modelo de país más sofisticado, más complejo, mejor articulado, pero con un problema: electoralmente no es competitivo. Pero le alcanzó para ser tercera opción en la primera vuelta, le alcanzó, por supuesto, generó un efecto muy importante, pero sin duda insuficiente para llegar a la elección del domingo pasado. A ver, dime algo, Arturo Goicoechea. Les recuerdo que es el director general del Instituto de Administración Pública de nuestro querido Estado de México. Qué complejo para cualquier jefe de Estado y de gobierno, y en particular los franceses, pues con muchos grados académicos, con una época de Twitter, de Facebook, de comunicaciones rápidas, gobernar un país donde, pues déjame cerrar números, el 50% de la gente no está contigo. Y esto le está pasando a todos. Y esto de la segunda vuelta te polariza más. Aquí envidiamos la segunda vuelta electoral, ¿no? Mucha gente dice, es que sería la fórmula
se hubiera quedado nada más Anaya y López Obrador a una segunda vuelta, no lo sé, pero qué complejo ahora regresar al Palacio del Eliseo, donde tienes una furia en la calle, con una extrema derecha que se fue del 16 cuando el papá de Marie Le Pen, y ahora Marie subió al 41, más los votos de Le Mélenchon. Pues estamos hablando de que hay más gente que odia al nuevo presidente de los que lo eligieron. Vaya democracia la que tenemos en el siglo XXI, en un lugar donde nació la fraternidad, donde se habla de igualdad, esa revolución francesa que tanto estudiamos. Bueno, hoy están más desunidos que nunca, ¿no? Fraternidad, igualdad, legalidad, decían los de la Revolución Francesa, y paradójicamente son los valores con los que hoy cuentan los franceses para salir adelante. Tienes toda la razón. O sea, Macron tiene ahora que responder hacia la izquierda a un sector de la población que en la fase final simpatizó con él y lo apoyó, no tantos como esperaban, pero evidentemente tiene que dar respuesta también ante ese enorme grupo de votantes que se aliaron en la extrema derecha en clara oposición a su gobierno. Por eso a mí me parece que el presidente Macron tiene, entre otros, un puñado de desafíos muy interesantes. Uno de ellos tiene que ver justamente, tiene que recuperar, uno de ellos que es de carácter eminentemente político, pero es un desafío de su administración pública, es reestructurar la negociación con los grupos sociales. Recordamos todos hace algunos meses, hace un par de años, esta emergencia de expresiones sociales, de manifestaciones de inconformidades, aquellas que se llamaron los chalecos amarillos, y después se sumaron los estudiantes. En fin, está muy dispersa la demanda social en Francia, porque los temas son muy variados. Lo mismo, hay protestas por la adopción del islamismo, que es uno de los puntos donde la propuesta de Macron se distancia más de la extrema derecha. Está también el planteamiento, ya lo platicaba también el doctor Guacuja y la doctora Aribel Contreras lo mencionaban, de los soberanistas, este grupo de personas que presionan para hacer prevalecer el marco jurídico francés por encima del marco jurídico europeo, una serie de implicaciones muy importantes que hay detrás de ellos, los temas como la inmigración, entre otros. Pero eso, traducido a la vida práctica de los franceses, hay cosas que hoy les cuestan mucho trabajo. Fíjense, estamos, digamos, en esta fase, pareciera de salida, ojalá no nos equivoquemos, de la pandemia COVID-19. Y a mí no deja de llamarme la atención que en la tierra de Louis Pasteur no emergió una sola solución científica al problema de la pandemia. Lo que quiero decir con ello, solo un botón de muestra, de que ha emergido la crisis del sistema educativo francés. Este sistema educativo que durante tantos años estaba a la vanguardia en no pocas áreas de la ciencia y el conocimiento, hoy parece francamente rezagado. Y este es uno de los desafíos también que el gobierno de Macron enfrentará y que tiene que atender si aspira a cubrir la demanda que tanto de derecha y de izquierda empieza a presionarlo. Una cosa interesante que el gobierno francés hizo, que lo hizo incluso con medidas mucho más drásticas que algunos gobiernos socialistas, fue el apoyo social a empresas y a los propios consumidores. Hubo una gran distribución de recursos para respaldar a las familias y a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, en la economía francesa. Eso que fue socialmente muy bien recibido, sin embargo, ha generado un endeudamiento histórico para el caso francés, y a eso hay que aunar el problema inflacionario en el mundo, que a ellos les está pegando de manera brutal, de suerte que ahí hay un tema de administración pública que tiene que resolver en el corto plazo si pretende recuperar o atraer algo de respaldo de esa enorme cantidad de gente que tú bien decías, Gustavo, pues se manifestó abiertamente en su contra, porque el día de ayer mismo hubo manifestaciones públicas en contra de los resultados de la elección. Es una posición políticamente muy delicada. Oye, Arturo, ha sido una charla fabulosa, agradezco mucho que haya aceptado platicar conmigo. ¿Cómo
ex vecino de Francia, ¿no? Ex residente de Francia, y en tu calidad de director general de este Instituto de Administración Pública de nuestro estado. Te da un abrazo y me da mucho gusto verte, aunque sea vía electrónica, a través de estos medios. Cuídate mucho. El gusto es mío. Gracias a ti y a todos. Bueno, vamos a programar avisos, identificamos nuestros canales en toda la República y regreso, no se vaya. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Qué bueno que continúa con nosotros. Estamos intentando desmenuzar, comprender qué fue lo que pasó en Francia hace apenas unos días con la reelección que gana Emmanuel Macron, el avance de la ultraderecha con Marine Le Pen, qué papel jugó el señor Mélenchon, y por cierto que está contento el propio presidente López Obrador, así lo puso en un tuit. Dice, gracias a Mélenchon, a mi amigo Mélenchon, ganó mi cuate Emmanuel Macron. Pero mejor que nos ayude a entenderlo desde su óptica el director del Eurofunding en México, el maestro Víctor Manuel Prudencio Vallejo. ¿Cómo estás, Víctor Manuel? Gusto saludarte, ¿cómo te va? Buenas, Gustavo Rentería, saludos a todos. Pues como bien lo has dicho, un tema importante. Ya hemos escuchado muchas opiniones en diversos medios, y qué bueno que tocas este tema porque es un tema puntual, ¿sí? Puntual para la Unión Europea, puntual, importante para la misma Francia, pero también para las relaciones con México. Claro. ¿Y cómo percibes que los franceses quedan después de esta? Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric Macron convencerá a todos o la tiene complicada. Dicen que se sacó el tigre de la rifa. ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo. Mira, yo soy una persona optimista y creo que por lo menos el diagnóstico el señor Emmanuel Macron lo tiene. Ya es un primer paso, ¿sí? Inmediatamente dijo, entiendo el abstencionismo que tuvimos tan grande. Entiendo que gané no porque votaron por mí, sino que votaron en contra de la ultraderecha de Marine Le Pen. Entonces, por lo menos creo que el diagnóstico lo tiene. Y lo que ha comentado es, vamos a hacer cambios, ¿sí? Vamos a hacer cambios importantes, vamos a cambiar la forma de gestionar el gobierno. Por lo menos creo que el diagnóstico lo tiene. Ahora, en estos próximos 5 años no lo tendrá fácil. ¿Por qué? Porque tú sabes que en próximos días, en el mes de junio, tendremos las parlamentarias. ¿Y qué puede suceder? En los 5 años que ha estado en el poder, que tomará posesión de su segundo mandato por ahí del 18 de mayo, si no mal recuerdo, seguramente, y lo que dicen los expertos, es de que la tendencia no le será favorable y tendrá un parlamento no con la mayoría con la que estuvo gobernando, ¿sí? Entonces, o sea, tanto que tenga el Congreso en contra, la Asamblea Nacional en contra. Pues fíjate que hay una gran posibilidad, ¿no? Una gran posibilidad que tenga el Congreso en contra. Ya una pérdida es que ya no tenga la mayoría, ¿sí? Y 2, que lo tenga en contra, pero además otro tema aquí, Gustavo y todos, es y el Congreso en contra, ¿qué tanto va a tener de la ultraderecha? Claro, ¿sí? Porque ya lo platicábamos con tus 3 compañeros antecesores. ¿Sí? Dice Le Pen, yo voy a coordinar la campaña. Esta señora no se ha bajado del templete, ahorita ya está pensando en ganarle, que es una manera de ganarle, claro, con la Asamblea en contra. Esto sería terrible para Macron, ¿no? Y para los franceses, desde mi punto de vista, no se van a poner de acuerdo en nada. Así es, y entonces van a ser 5 años que, aunque ya tiene el diagnóstico que tiene que cambiar, pues van a ser 5 años en donde va a estar con un boicot, ¿sí? Claro. Entonces, oye, y dime algo, Víctor Manuel, para América, para México, para el resto del mundo más allá de Francia, el resultado, ya no me digan de que qué bueno que no ganó Le Pen, ya ganó Macron. ¿Qué tan importante es esto? El que haya ganado. Sí, el que se religió este personaje. Mira, algo muy importante es que la señora Marine Le Pen, tú lo recordarás, en el año 2017 utilizó una frase
que creo que simboliza mucho el impacto que pudo haber tenido. Soberanía económica para Francia, ¿sí? Entonces, con Emmanuel Macron se van a mantener las inversiones. Tú sabes que Francia en México es el sexto inversionista en el marco de la Unión Europea. Okay. Y que es el cuarto socio comercial en el marco de la Unión Europea. Entonces, esto se va a mantener. Las inversiones se van a mantener de las empresas francesas, que de otra forma, si hubiera ganado la señora Marine Le Pen, por supuesto que se pudieron haber, inclusive por ahí hay algo que ella le llama, que era regresar a las empresas de autos. Imagínate, un sector importante para nosotros, regresar a las empresas de autos a Francia y un poco detener esta globalización de sus empresas. Entonces, con Emmanuel Macron creo que vamos a seguir con una muy buena relación. Francia, por medio de la Asociación Francesa de Desarrollo, la AFD, tiene muchos recursos para México, para programas de cooperación, de género, por ejemplo, ahorita que es el tema, ¿sí? La AFD da muchos recursos para análisis, para hacer estos diagnósticos de género en México, que tanto nos están pegando últimamente. Entonces, creo que por ese lado vamos a seguir con esta inversión. Es bueno, por un lado. Por el otro también, la cuestión cultural, tú sabes que México, Francia, pues es muy importante. Emmanuel Macron, hay que decirlo, lo ha fomentado, lo ha fortalecido. Entonces vamos a seguir por esa línea, ¿sí? Pero aquí la cuestión también, y tú has de recordar que también estamos con la aprobación del acuerdo global, ¿sí? México-Unión Europea, lo que todo el mundo comúnmente conocemos como el Telecum. Tú sabes que el Telecum no existe, sino es el acuerdo global. Entonces también hay que ver que esto va a seguir su tránsito sin ningún problema. Y recordemos, Francia es la segunda economía de la Unión Europea, ¿sí? Después de Alemania, ¿no? Exactamente, ¿sí? Entonces, tiene unas implicaciones, por eso estamos aquí, mis colegas y yo. Claro, por eso estamos dedicando todo un programa de televisión, ¿no? Porque claro, la importancia para la Unión Europea, para el mundo, ojo, para la relación Francia-Rusia, que tú lo sabes, la relación México-Francia, entonces por eso estamos aquí, por la importancia de lo que va es. Con la victoria de Emmanuel Macron, con la relación con México, seguramente seguirá en los mismos términos, ¿sí? Ahora, donde sí se puede haber afectado es en estos recursos que, si el Parlamento no está al 100% con el señor Emmanuel Macron, puede haber reducciones en programas de cooperación bilaterales, por ejemplo. Claro, pero el festejo de López Obrador creo que tranquiliza a los inversionistas franceses en México, y quien tenga pues negocios, capital mexicano en París o en las distintas regiones de Francia, creo que también los deja tranquilos, ¿no? Y esto es lo que más o menos ve la Eurofunding en México, ¿no? Exactamente, nosotros vemos que por lo menos por estos 5 años queda tranquilo, pero no hay que perder de vista las elecciones, los resultados del Parlamento francés en junio, que seguramente tocarás nuevamente el tema, porque yo estoy seguro que va a haber un Parlamento de oposición al señor Emmanuel Macron. Es un dato interesante. Pues, Víctor Manuel Prudencio Vallejo, en tu calidad de director de la Eurofunding en México, aprecio muchísimo que hayas aceptado platicar con nosotros, y te saludo con muchísimo afecto y cariño. Cuídate mucho. Gracias, Gustavo. Hasta luego a todos. Hasta luego. Vale la pena recordar que se casó en el 2007 Macron con Brigitte Trugnot, que era su antigua profesora de francés en el colegio jesuita de la Providence, y doña Brigitte era la profesora de literatura clásica y tiene 24 años más que el señor Macron. Ella había tenido 3 hijos con su relación anterior, y bueno, las bromas eran tan duras de la ultraderecha contra Macron que decían, bueno, si se reelige Macron, pues ya se va a quedar viudo el presidente de Francia. Bueno, como lo habíamos ofrecido,
un programa muy interesante, un programa con mucho contenido, y yo le agradezco de verdad su atención. Le quiero recordar que este espacio periodístico, este programa en particular, se repite el lunes a las 11 de la noche. Y usted y yo aquí nos encontramos el próximo sábado en punto de las 10, 22 horas tiempo del centro de la República, a través del 34.2 abierto digital. Es la agencia mexiquense de noticias de Mexiquense Televisión. Yo soy Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien, adiós, buenas tardes, noches.